en nuestras vidas a diario. Y la mayoría de nosotros ni lo sabemos. Desde cáncer de la piel hasta pérdida de señales. Estos fenómenos cósmicos nos pueden causar daño. Pero también nos deslumbran con la belleza de la aurora y el brillo de una estrella fugaz. Prepárense para las maravillas y los peligros de los fenómenos cósmicos. Es magnífica, está llena de efectos dinámicos y cambia cada vez que la observamos. Es lo más grande que hayamos visto. Nos da una vista hermosa. No se parece a nada que hayamos visto. Es muy extraño ver el cielo comportarse de tal manera. Vemos esas luces ondear en el cielo y cambian de una manera maravillosa. Realmente es una experiencia fuera de este mundo. Por lo menos una vez en su vida, todo el mundo debería presenciar uno de los espectáculos de luces psicodélicas más espectaculares que nos da la naturaleza, y es la aurora boreal. Su nombre proviene de Aurora, la diosa romana del amanecer, y la palabra griega que define al viento del norte, Bóreas. En el hemisferio sur se conoce como la aurora austral. Mucho antes de que deslumbrara a los astrónomos, la aurora asombró a las primeras personas que la vieron en las regiones polares. Para los antiguos escandinavos, era posible solo una explicación que causa tanto asombro como la deslumbrante exhibición de luces. Creían que un zorro gigante ondeaba su cola en el cielo y causaba la aparición de las luces del norte. Esa explicación me agrada porque no se aleja mucho de la verdad. La aurora es un fenómeno eléctrico y cuando un zorro ondea su cola, origina energía estática de la que se puede obtener chispas. Un fenómeno muy parecido a la aurora. Para poder entender el origen de la aurora, hay que comenzar con el sol. El sol no es solo una fuente de luz, sino también de energía. Mucha energía. El sol emite una corriente continua de partículas cargadas conocidas como viento solar. Una fuerza cósmica que muchas veces es intensificada por una eyección de masa coronal. El viento solar puede causar un resplandor en la atmósfera superior casi en todas las épocas del año. Pero ocasionalmente, el Sol tiene un furor tremendo llamado erupción solar o eyección de masa coronal. Es allí cuando una corriente de partículas cargadas viene a la Tierra simultáneamente. Un haz completo. A una velocidad de más de 1.200 kilómetros por segundo, el viento solar tarda aproximadamente 2 días en llegar al campo magnético de la Tierra. Cuando las partículas cargadas pasan a lo largo del campo magnético hacia los polos, excitan los gases de la atmósfera superior de la Tierra, produciendo así las luces de colores que dan origen a la aurora. Cuando las partículas colapsan con la atmósfera superior, encuentran primero oxígeno atómico que proporciona la emisión de luz roja y la emisión de luz verde, la emisión más frecuente de la aurora. Más abajo se encuentra con moléculas de nitrógeno que proporciona cuando la aurora es intensa. Es el límite inferior de la sección verde, un límite inferior purpural. Las partículas cargadas interactúan con gases nobles que producen colores brillantes. La aurora funciona de forma parecida a una señal de neón. El neón funciona cuando se toma un poco de gas poco común y se coloca en un tubo a baja presión y luego se aplica una corriente de 4.500 voltios que ionizan el gas y lo excitan hasta que irradia su color característico.
Los gases que se usan para todas las señales de neón son el xenón, que da un azul opaco, helio, que da un color parecido al melocotón, el criptón, que da un color plateado, no es un planeta, y el argón, que da el color lavanda, y el neón, que es el más brillante, especialmente en una noche lluviosa. La aurora también se ve mejor de noche, especialmente durante el invierno de las regiones polares, cuando las noches son tan largas como oscuras. Dependiendo de la cantidad de actividad solar, las auroras pueden durar desde unos pocos minutos hasta varios días. Y se pueden presenciar no cerca de los polos, sino también en escasas ocasiones en latitudes bajas. Hace unos pocos años, en 2003, presenciamos lo que llamamos la tormenta del siglo, la tormenta magnética más grande en un centenar de años. Se originó una gran aurora como consecuencia. La gente en la ciudad de Washington podía ver la aurora, en el Mediterráneo, en todos lados se pudo ver. Era imposible no verlo. Una de las más grandes que conocemos tuvo lugar a mediados del siglo XIX. Causó una aurora que se pudo ver en Hawái y otros lugares del sur del Pacífico. Es la aurora más grande que hayamos documentado. Las auroras se pueden observar fuera de la Tierra. El viento solar viaja hacia todas direcciones, alcanzando distancias más lejanas que los planetas. Júpiter y Saturno tienen campos magnéticos inmensos, mucho más grandes que el nuestro, por lo que son ideales para grandes e intensas auroras. Pero sin importar el lugar, la duración o la intensidad que desplieguen, las auroras normalmente aparecen como cortinas resplandecientes con capas o secciones que cambian constantemente. Fotografías con toma a intervalo aceleran este efecto. Este rasgo individual se añade a la belleza y misterio de las auroras. La forma de las cortinas de la aurora y el movimiento entre estas formas, los rayos, las ondas, el balanceo, los espirales y todo lo demás, es un tema activo de estudio. En realidad, no lo entendemos en su totalidad. Y para aumentar su misterio, hay reportes que aseguran que las auroras no solo se pueden ver, sino también escuchar. Las auroras ocurren de 90 a 160 kilómetros de altura, así que el sonido tardaría algunos minutos en llegar a nosotros, pero aún así, algunas personas han reportado escuchar el Ver, sino también escuchar. Las auroras ocurren de 90 a 160 kilómetros de altura, así que el sonido tardaría algunos minutos en llegar a nosotros, pero aún así, algunas personas han reportado escuchar el sonido simultáneamente cuando ven la aurora. Debe existir un mecanismo desconocido que hace a la gente creer que lo que están escuchando podría estar asociado a la aurora que ven. Nadie ha encontrado una explicación para esto, y hay mucha gente tratando de averiguar de qué se trata. Las auroras por sí solas no representan amenaza alguna para el ser humano. Pero el aumento de la actividad solar relacionado a esta se pueden generar hasta 1 millón de megavatios de electricidad y causarnos problemas de otra índole, como interrupción en las líneas eléctricas. La aurora por sí sola no causa ningún problema con las líneas eléctricas. Son las partículas cargadas que vienen desde el Sol y causan el daño y la interferencia a las líneas eléctricas. Es importante hacer esa distinción. Debido a la actividad y el movimiento de estas partículas cargadas de electricidad que causan la aurora, también interactúan con cualquier mecanismo que posea un campo eléctrico o magnético. En este sentido, estas partículas cargadas interfieren ya sea en líneas eléctricas, sistemas electrónicos, satélites, señales de teléfono celular, cualquier cosa que utilice campos eléctricos o magnéticos para funcionar. Todo será interrumpido apenas aparezca una aurora. Así que la estática en la radio, el pitido en la pantalla del televisor, esa llamada caída en el teléfono celular y hasta un apagón como el ocurrido en Quebec, Canadá, en 1989, representan rotundos recordatorios del modesto lugar que ocupa la Tierra dentro del sistema solar.
La Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol, y el Sol tiene una atmósfera que se extiende más allá de la Tierra. Así que la Tierra está en la atmósfera exterior del Sol. En este sentido, cuando el Sol varía su atmósfera exterior, afecta a la Tierra, afecta a los sistemas tecnológicos de los que dependemos. Aunque la aurora sea un simple efecto secundario de la interacción entre el Sol y la Tierra, nos puede enseñar otras cosas del cosmos. La aurora es un buen indicador de la manera en la que la atmósfera exterior interactúa con el viento solar que eventualmente llega a la Tierra. Así que podríamos usar la aurora esencialmente como un objeto de estudio que nos proporciona la naturaleza para que entendamos mejor el funcionamiento del resto del universo. La aurora es una de las medidas de la actividad solar. Si buscamos en la historia mucho antes del presente, en el siglo X u 8 o incluso antes, la aurora es un objeto que podemos utilizar como medida de la actividad solar. El Sol tiene un ciclo de actividad de 22 años. Cada 11 años se hace más activo, revierte su polaridad y vuelve a su estado normal. Eso lo podemos observar a través de la historia y las auroras son el mejor indicador de esta actividad. Mientras las auroras se observan con más frecuencia en las regiones polares, existen otros fenómenos cósmicos deslumbrantes que pueden ser vistos en todas partes. Se denomina estrellas fugaces. Al ver las estrellas fugaces, pareciera que las estrellas caen en el planeta Tierra. Pero eso es imposible, las estrellas son mucho más grandes que el planeta Tierra. Si de verdad una estrella se dirigiera a la Tierra, la absorbería en una fracción de segundos. Y si no son estrellas, entonces, ¿qué son? Son pequeñas partículas, como granos de arena del espacio exterior que se mueven rápidamente en nuestra atmósfera y colisionan con moléculas y átomos en ella, causando su brillo. Así que no son estrellas, no son nada remotamente parecido a una estrella. Estas partículas brillantes son mejor conocidas como meteoros. La mayoría se desintegra en la atmósfera. Algunos, si son lo suficientemente grandes, pueden superar la atmósfera y llegar hasta la Tierra. Y obtenemos una roca llamada meteorito. Son exactamente el mismo fenómeno. Las partículas y el polvo que conforman un meteorito son los escombros resultantes de la formación de nuestro sistema solar. Son en su mayoría escombros dispersos de previas formaciones de estrellas. La mayoría proviene de los cinturones de asteroides. Entre Marte y Júpiter se interpone un conjunto de rocas flotantes que ocasionalmente colisionan entre ellas y se desmoronan. Estos pequeños granos viajan alrededor del sistema solar y algunos de ellos eventualmente interceptan la atmósfera de la Tierra. En ciertas épocas del año, una gran cantidad de meteoros surcan el cielo. Estos eventos se denominan lluvia de meteoros. Esto ocurre cuando la Tierra pasa a través de un rastro de escombros, pedazos de hielo y polvo dejado por un cometa durante su órbita por el Sol. Cuando observamos una lluvia de meteoros, los meteoros o estrellas fugaces parecen salir desde un punto en común, el punto radiante, y rayan a partir de ese punto. Pero en realidad, las pequeñas partículas de hielo y roca que conforman los meteoros viajan en conjunto en trayectorias esencialmente paralelas a través del espacio. No divergen desde un solo punto, parecen estar esparciéndose debido a la perspectiva, debido a lo que observamos desde una gran distancia y por tanto parecen venir desde un punto de partida. Podemos observar exactamente lo mismo en este pasillo. Las paredes están paralelas la una con la otra. El techo está paralelo al suelo. Las líneas de intersección entre el suelo y la pared y el techo y la pared son paralelas las unas con las otras. Pero todas parecen converger al final del pasillo. Provienen de un punto de partida debido a la perspectiva. Y si regresamos a los meteoros, de igual manera las partículas viajan paralelas las unas con las otras, pero solo parecen divergir desde un punto radiante debido a la perspectiva. A las lluvias de meteoros se les da el nombre de la constelación de la cual parecen emanar, aun cuando no tienen nada que ver con las estrellas de la constelación. Las lluvias de meteoros leónidas, que debe su nombre a la constelación de Leo, son unas de las más brillantes que se haya documentado.
La de 1833, según varios cálculos, desplegó hasta 200.000 meteoros por hora. Algunos espectadores pensaron que el mundo llegaba a su fin. Pero de cierto modo era solo el comienzo. En años recientes se han descubierto nuevos fenómenos cósmicos mucho más sorprendentes que las lluvias de meteoros. Emiten colores brillantes a la viva velocidad de la luz. Son difíciles de observar, pero nosotros las hemos capturado. Los rayos cósmicos parecen ser el tema de una película de ciencia ficción, una fuerza invisible del espacio exterior capaz de causar cambios en el clima y mucho más. Pero los rayos cósmicos son una realidad, aunque su término no sea el más adecuado. Los rayos cósmicos son partículas, no son rayos. Originalmente se creía que podrían ser un fenómeno lumínico, pero no lo son, son partículas. Están compuestos por los mismos elementos de los cuales se compone todo en el universo. Los rayos cósmicos son cualquier radiación proveniente del espacio exterior, así que existen muchas fuentes. La mayoría proviene del Sol debido a que el Sol acelera una gran cantidad de partículas energéticas. Y las otras fuentes son las estrellas y galaxias, los agujeros negros, las estrellas de neutrones y muchas otras cosas. La mayoría de los rayos cósmicos no contienen tanta energía en relación a la Tierra. Uno de los más energéticos tendría el equivalente a una bola de tenis bien golpeada que choca con tu cabeza. Eso no se sentiría bien. Pero la mayoría de estos rayos tienen la energía de un frijol fastidiándote, o incluso menos que eso. La atmósfera de la Tierra nos protege de la mayoría de estos rayos cósmicos. Pero aquellas partículas con gran energía que logran penetrar la atmósfera son lo suficientemente potentes como para ejercer un impacto en cualquier organismo vivo. Pueden causar mutaciones en el ADN. De hecho, son una de las especies tradicionales del origen de los cambios genéticos entre las especies. Se dice que los rayos cósmicos influyen en el ADN y los cambian un poco. Esto conlleva a las variaciones en las especies de animales. Algunas de estas mutaciones influyen de manera positiva en la evolución. ¿Qué es la evolución? Se basa en la idea de que los genes puedan cambiar sutilmente de generación en generación para propiciar la adaptación a los cambios del planeta Tierra. Debido a que incluso ahora mismo hay radiación cósmica cayendo sobre nosotros, esto significa que nuestros genes están siendo alterados día a día por el impacto de partículas subatómicas, lo cual facilita que nos podamos adaptar a condiciones cambiantes, ya que los rayos cósmicos nos dan la oportunidad de modificar nuestra configuración genética. Los rayos cósmicos también pueden causar malas mutaciones que pueden producir cáncer. La parte positiva es que aunque hay cientos de rayos cósmicos atravesando nuestros cuerpos, estos rayos son tan pequeños que la probabilidad de que impacten justo sobre una molécula de ADN, interrumpan ese núcleo y produzcan una célula cancerosa son muy pequeñas. Pero si nos encontramos en un entorno como el que enfrentan los astronautas y donde existe una gran cantidad de radiación y poca protección, podríamos comenzar a acumular condiciones para ser afectados por la radiación. Los pasajeros de los vuelos transpolares también podrían correr el riesgo de la exposición a la intensa radiación de los rayos cósmicos. De hecho, algunos de los miembros de tripulaciones de vuelos transatlánticos o transpolares llevan consigo pequeños sensores de radiación y también se recomienda que mujeres embarazadas no presten servicio como aeromosas o pilotos en estos vuelos en particular porque es algo preocupante. Aún no se ha demostrado el efecto real, pero se toman medidas en relación a estos niveles de radiación. Pero los rayos cósmicos no solo influyen en los organismos vivientes, también pueden influir en el clima. Existen algunas teorías que dicen que los rayos cósmicos galácticos juegan un papel en el comienzo de tormentas eléctricas, en el comienzo de relámpagos, debido a que pueden propiciar un camino de ionización a través de la atmósfera que podría abrir el camino necesario para dar inicio a los relámpagos.
Todos hemos visto relámpagos durante una tormenta eléctrica, pero con todo lo escalofriante y espectacular que pueden parecer, son realmente la punta del iceberg de un fenómeno conocido como eventos luminosos transitorios que tienen lugar en la atmósfera exterior. Gracias a los avances en cámaras de video de alta velocidad, hemos podido verificar su existencia. Uno de ellos es el llamado Sprite o duende. Este rayo de luz con forma de medusa aparece a unos 70 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y dura solo unos milisegundos. Los sprites son una descarga eléctrica interesante que pueden ir hacia arriba en algunas ocasiones hasta unos 90 kilómetros, pero también pueden ir hacia abajo hasta unos 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Así que tenemos estas dos corrientes de electricidad subiendo o bajando y que a veces muestra un tono rojizo-naranja causado por la excitación de moléculas de nitrógeno neutro en la atmósfera. Otro fenómeno descubierto recientemente son los elfos. No se tratan de personajes imaginarios del folclore. Es un acrónimo que se refiere a una larga explicación de un proceso que genera estas ráfagas de energía que pueden llegar a medir hasta 400 kilómetros de diámetro. ¿Listos? La palabra elfos proviene de las siglas en inglés de emisiones de luz y perturbaciones a muy baja frecuencia causadas por fuentes de pulsos electromagnéticos. Los elfos son muy parecidos a los sprites. La única diferencia entre los elfos y los sprites es que los elfos duran aún menos tiempo. Así que la única manera de ver un elfo es con una cámara bastante sofisticada y probablemente sean filmados por accidente. Los elfos no son visibles a simple vista porque son una ráfaga muy corta de energía. Más cerca de la Tierra, toman lugar otras descargas distintivas conocidas como chorros azules o blue jets. Los chorros azules nacen justo sobre las nubes que causan tormentas eléctricas a una altitud de unos 16 kilómetros sobre la Tierra y sobresalen hacia arriba a unos 50 kilómetros sobre la superficie. Y normalmente forman conos azules parecidos a chorros de luz. Y el color azul proviene de las moléculas de nitrógeno ionizado y neutral cargadas por la corriente eléctrica que pasa por ellas. Por su descubrimiento relativamente nuevo, los chorros azules, los elfos y los sprites conservan aún algo de misterio. Y el impacto que tienen en la atmósfera de la Tierra sigue siendo una fuente creciente de especulación. Existen algunas teorías que afirman que ayudan a equilibrar las fuerzas electromagnéticas de la Tierra y que los elfos podrían estar relacionados con la producción de ozono. Una manera sencilla de explicarlo podría ser que la naturaleza siempre está tratando de crear un equilibrio y por esa razón eventualmente influyen en beneficios para la vida en la Tierra. Los fenómenos cósmicos no solo afectan el clima, sino también las plantas y animales. Sin su interacción con el Sol, nuestra vida se sumiría en un caos. El Sol actúa como un reloj cósmico que regula nuestras vidas. Medimos nuestros días en crepúsculos y ocasos. Lo mismo ocurre con las plantas. Desde la más delicada flor hasta el árbol más alto confía en que esta fuerza cósmica les diga qué hacer. Un buen ejemplo de esto es la floración. Algunas plantas necesitan días cortos y otras días largos. Las plantas de días largos sienten la duración de la luz del sol del día. Esto ocurre en primavera. Las plantas de días cortos sienten lo corto de los días en el invierno. Así que los crisantemos, por ejemplo, son plantas de días cortos. Florecen en otoño. Las petunias o las caléndulas son plantas de días largos. Florecen cuando los días duran más. Todo esto se debe a mecanismos y compuestos químicos que poseen las plantas que les permiten detectar el tiempo que sale el sol. Decirle a las plantas cuándo florecer es una manera de demostrar la importancia del sol en sus vidas. Otra manera de demostrar su importancia es mediante un proceso llamado fotosíntesis. Sin esta interacción cósmica, las plantas morirían y también nosotros.
La fotosíntesis funciona como las celdas solares. Básicamente, las plantas absorben la energía del sol y la convierten en una forma de energía que utilizan para crecer. La clorofila, el pigmento verde sobre las hojas, permite a las plantas absorber la luz del sol y comenzar la fotosíntesis. La clorofila es una gran molécula de magnesio rodeada por moléculas más pequeñas de carbono que podríamos decir que la apoyan. Y lo que esta molécula hace es tomar la energía lumínica y absorberla para que la planta la pueda utilizar. La fotosíntesis desencadena un proceso complejo que hace que la planta combine dióxido de carbono con agua para producir glucosa. Luego, esta glucosa se convierte en almidón, grasas y proteínas, los alimentos que consumimos. Al mismo tiempo, las plantas despiden el oxígeno que utilizamos para respirar. Si las plantas dejaran de trabajar, todos moriríamos. Eso sería todo. Y eso incluye a los animales. Ellos, como nosotros, dependen del sol para conseguir el sustento, regular sus vidas y solo tal vez saber su ubicación en el planeta. La ubicación es muy popular en el reino animal. El salmón encuentra su camino de vuelta a su lugar de nacimiento. Hay inmensas migraciones de caribús. También hay inmensas migraciones de animales de pasto en África. Hay insectos que migran. La mariposa monarca, por ejemplo, es un caso espectacular en el que las adultas que nacen aquí en Ítaca vuelan hasta México a pasar el invierno y luego regresan. Me refiero a que hay muchos ejemplos de esto y ninguno de ellos nos dice totalmente las pistas que los animales usan en estos viajes tan largos. Varios estudios nos ofrecen algunas pistas acerca del misterio de cómo se ubican los animales. Muchas especies usan el sol para determinar su dirección. Eso no es tan fácil si lo consideramos, porque para usar el sol de esa manera se necesita un reloj que te diga si es de mañana, mediodía o tarde según el movimiento aparente del sol. Entonces los animales lo tienen. De hecho, tienen un reloj biológico como el nuestro que les dice la hora exacta del día. Pero si las condiciones ocultan el sol, algunos animales cambian el campo magnético de la Tierra. Una fuerza que se origina en lo profundo del núcleo del planeta. Proporciona no solo un indicador de dirección, sino también indicadores de ubicación. Todo lugar en la Tierra tiene una característica magnética única. Si un animal es lo suficientemente sensible, podría usar el campo magnético de la Tierra para saber dónde se encuentra en relación con su hogar, comparando las diferencias en los campos magnéticos. El problema de usar el campo magnético de la Tierra para conocer la ubicación es que el campo magnético de la Tierra cambia. Cambia de la noche al día. Cambia por los depósitos de hierro que se encuentran bajo la superficie de la Tierra, llamados anomalías magnéticas. Esto lo distorsiona y además varía por actividades solares que interfieren con el campo. Y todo esto significa que es un poco incómodo. Sin embargo, parece que muchos animales pueden hacer uso de él para encontrar su camino. Un entrenador de palomas mensajeras nos muestra cómo podrían usar los animales, el sol y el campo magnético de la Tierra para conseguir su camino a casa. Las palomas mensajeras han sido domesticadas durante años por su habilidad para encontrar su camino de vuelta a casa. Han sido criadas por generaciones para que sean las atletas del mundo de las palomas, así que vuelan a distancias realmente largas. El primer paso para soltar una paloma es ir al granero y escoger a la paloma que vamos a utilizar para el entrenamiento del día. Buscamos asegurarnos que la paloma esté en buena condición física, que sus plumas estén en perfecto estado y que se note que quiere volar. Ahora voy a elegir varias palomas y las voy a poner en una jaula. Es básicamente una pequeña caja usada para transportar las palomas desde el granero en el que viven hacia el punto de partida. El siguiente paso en el entrenamiento es soltar la paloma. La trasladamos a un campo donde no hay árboles alrededor, es un área abierta, abrimos la caja y las dejamos ir.
Cuando se encuentran en vuelo, las palomas, según los expertos, usan primero el sol para orientarse y luego viajan a casa, probablemente utilizando su sentido del olor y el campo magnético de la Tierra. Hay dos órganos sensoriales que parecen estar involucrados en la detección del campo magnético de la Tierra. Uno está en el ojo, en la retina del ojo, y el otro está en la parte superior del pico, en su mandíbula, donde tienen una acumulación de magnetita, un mineral que también parece estar involucrado en la detección del campo magnético de la Tierra. Así que aun cuando hay dos órganos sensoriales, no entendemos exactamente cómo interactúan y cómo los animales los usan para trazar su camino. La última parte del entrenamiento es el retorno, cuando las palomas vuelan de regreso a su granero, aterrizan y entran de nuevo. Un simple entrenamiento nos puede mostrar, pero no explicar completamente, cómo se valen los animales del cosmos para ubicarse. Es un misterio que posiblemente nunca sea esclarecido. Les hemos dificultado a los animales el uso de técnicas diferentes para ubicarse. Por haberles complicado el uso del sol por nuestras actividades, los animales comienzan a valerse del campo magnético de la Tierra. Todo este asunto de las distintas herramientas de ubicación en su arsenal, al igual que lo que tiene el ser humano, nos hace tan difícil desentrañar con exactitud experimentalmente cómo lo hacen. Al igual que el campo magnético, hay otra fuerza cósmica que afecta la vida en la Tierra de maneras misteriosas. Se esconde a plena luz del día, pero no nos podemos esconder de ellos. Si lo ignoramos, podríamos resultar quemados. O peor. Y ese aspecto aparentemente saludable. Pero ese aspecto se encuentra bajo la piel. Un bronceado es el efecto más común que otorga una fuente solar potencialmente mortal, los rayos UV o rayos ultravioleta. El ultravioleta es la parte del espectro que no podemos ver, pero existe en gran cantidad y es el sol el que lo genera a todas horas. Al igual que existen colores en el espectro visible, también existen colores ultravioletas según la longitud de onda, y lo hemos dividido en tres bandas distintas, ultravioleta A, B y C. El ultravioleta C es bloqueado casi en su totalidad por la capa de ozono. El ultravioleta B atraviesa un poco más y el ultravioleta A atraviesa en su mayoría ya que se acerca mucho al espectro visible. Los rayos ultravioletas A son considerados los rayos que causan el envejecimiento y el cáncer. Los rayos ultravioletas B se consideran como los rayos que queman. Y los rayos ultravioletas A causan las pecas y las manchas solares. Este es un modelo de corte transversal de la piel. Cuando nos exponemos, la luz ultravioleta B llega a la superficie de la piel y causa quemaduras. Estas quemaduras dañan las células que componen los queratinocitos de nuestra piel. Y cuando las células están dañadas, nuestro cuerpo responde activando el sistema inmune. Esto incrementa el flujo sanguíneo hacia el área lesionada y luego hace que las células inmunes produzcan pequeñas moléculas que causan inflamación. Y eso es solo el comienzo. La exposición prolongada a los rayos solares ultravioletas B pueden causar cataratas y también pueden ser un factor en el cáncer de la piel, como el melanoma, una enfermedad potencialmente letal. Las personas más propensas a presentar cáncer de la piel por exposición al sol son las pieles más claras, con los ojos más claros, que permanecen mucho bajo el sol, que nunca usan protectores solares. Esa es la gente más propensa. Sin embargo, hay un lado positivo de la exposición a los rayos ultravioletas B y es la producción de vitamina D. Producimos vitamina D con una molécula natural que se encuentra en nuestra piel y se activa con los rayos ultravioleta. La vitamina D es necesaria para tener huesos saludables, calcio suficiente y un buen metabolismo. Sin embargo, también podemos obtener esta vitamina D de alimentos enriquecidos, de suplementos. La única manera no es a través de la radiación ultravioleta. Mientras los rayos ultravioletas B interactúan con la capa superior de la piel, los rayos ultravioletas A llegan más profundo, lo que otorga un nuevo inconveniente a la exposición al sol.
La exposición a los rayos ultravioletas A, que llegan directamente hasta la capa inferior de la piel, produce envejecimiento cutáneo, aumenta la producción de enzimas que rompen el colágeno y afectan las fibras elásticas de la dermis que nos otorgan una piel joven, tersa y saludable. Las cámaras de bronceado tratan de recrear los rayos del sol de manera artificial, pero la exposición al sol artificial es aún más peligroso que recostarse bajo un sol que está a 150 millones de kilómetros de distancia. La industria del bronceado quiere hacernos creer que sus cámaras son mucho más seguras y que el bronceado que se obtiene de ellas es más seguro y gradual. Pero la verdad es otra. De hecho, las cámaras de bronceado son aún más dañinas para la piel y la razón es porque los focos emiten un 90% de rayos ultravioleta A, que son los que causan envejecimiento cutáneo y cáncer. Por tanto, la gente presentará cáncer de 20 a 30 años después. Es un hecho comprobado que pasar por una cámara de bronceado aumenta las probabilidades de sufrir cáncer en la piel. Mucha gente piensa que los protectores solares usuales protegen la piel del cáncer y del envejecimiento prematuro. Eso no es verdad. Ni siquiera los protectores con un alto factor de protección pueden prevenir esos efectos dañinos del sol. El factor de protección solar mide el tiempo que se puede permanecer bajo el sol sin obtener quemaduras. Este factor mide solo los rayos ultravioletas B y no los A. Los protectores solares más efectivos protegen la piel de los rayos ultravioleta B y A. Pero aún con su aplicación frecuente, los protectores solares no evitan completamente el cáncer en la piel, que podría estar en aumento gracias a la reducción de la capa de ozono. Lo que hace el ozono es formar una especie de cubierta que absorbe una gran cantidad de radiación. Así que si perdemos la capa de ozono, tendremos cada vez más la radiación alta, los rayos ultravioleta B, que son los que causan daños a la piel. Es interesante darse cuenta de que hace 2.000 millones de años, antes de que la Tierra tuviese una atmósfera rica en oxígeno, no tenía capa de ozono y la vida no era posible en la superficie. Solo podía existir bajo los océanos, donde estaba protegida de los rayos ultravioleta por el agua. Mientras la luz ultravioleta es invisible y sus efectos podrían ser dañinos, la luz visible del sol es la fuente del que podría ser el efecto cósmico más hermoso de todos. De luces más hermoso de todos. El arco iris. El arco iris se forma cuando la luz del sol, a la que llamamos luz blanca, pasa a través de pequeñas gotas esféricas. La lluvia generalmente es de pequeñas gotas esféricas y la luz se dispara o despliega en un arco iris de colores porque la luz se curva en diferentes cantidades mientras pasa por las gotas, dependiendo de la longitud de onda. El rojo es un extremo, la onda es larga. El azul es el otro extremo, la onda es corta. Por supuesto, existen otros colores, otras longitudes de onda en el medio que se refractan en diferentes ángulos. Por esa razón tenemos el espectro de luz, porque el cambio en la longitud de ondas es continuo desde la onda corta hasta la larga. Una buena analogía de un arco iris puede ser creada con un prisma. Tenemos el sol como la fuente de luz, pero en lugar de una gota de lluvia tenemos un prisma. Se refractan diferentes longitudes de onda a diferentes ángulos. Se refractan dos veces, una a cada lado, y luego tenemos un arco iris producido por la separación del rojo, todo el recorrido hasta el azul. Las diferentes longitudes de onda de la luz refractada o separada en diferentes ángulos explican por qué los colores del arco iris aparecen en cierto orden y en la forma arqueada. Hay un cierto conjunto de ángulos donde la mayoría de la luz se curva y así se acumula arriba. Hay un cierto ángulo en el que se concentran más rayos que en otros ángulos porque dependiendo del ángulo de incidencia de la luz del sol, más rayos tienden a acumularse en esta dirección en particular. Ese ángulo está ubicado a 42 grados del punto antisolar, un término astronómico extravagante que define la sombra de tu cabeza. A ese ángulo, la luz entrante está en su máxima intensidad y donde aparece el arco iris.
Pero 42 grados de la sombra de tu cabeza es diferente a 42 grados de la sombra de la cabeza de cualquier otra persona. Esto significa que dos personas no pueden ver exactamente el mismo arco iris. Muchas veces, si tenemos suerte, o por lo menos nos paramos en el ángulo correcto, podremos ver un segundo arco iris. Lo que ocurre dentro de la gota de lluvia, donde tiene lugar esta difracción, es que algunas veces se refleja más de una vez, entonces cuando se refleja la segunda vez, se ve en un ángulo distinto, en un ángulo más grande. 51 grados para ser exactos. Y este será menos brillante porque la mayoría de la luz se escapa luego del primer reflejo, pero una pequeña cantidad va hacia el segundo reflejo. Ahora, lo interesante del segundo arco iris es que aparece en el orden opuesto. El rojo que está en el lugar del arco iris aparecerá en el lado opuesto del segundo. Ya sea uno o dos arcoíris, estos no aparecen en un punto fijo en el cielo. Su aparente existencia depende meramente de la ubicación del observador y de la posición del Sol. En este sentido, el arcoíris puede ser considerado una ilusión óptica. De cierto modo, los arcoíris son ilusiones. No se puede caminar hacia un arcoíris, o tocarlo, o tomarlo. Siempre mantiene su distancia porque en realidad el arcoíris es solo un conjunto de rayos de luz que llegan a los ojos en una serie de ángulos. Y siempre y cuando haya gotas de lluvia en esa dirección, veremos un arcoíris. Pero si vamos donde esas gotas, cambiaremos el ángulo y el arcoíris desaparecería. En este sentido, un arcoíris es una ilusión. La belleza sencilla y la elegante complejidad del arco iris lo han colmado de leyenda. Los antiguos griegos lo consideraban un camino entre sus dioses y la tierra. El escondite del bote de oro del duende irlandés estaba al final del arco iris, un lugar imposible de alcanzar, y los hindúes creían que era la reverencia de su dios del rayo y el trueno. La belleza de un arco iris, la complejidad de la fotosíntesis, el impacto de los rayos ultravioletas, el misterio de una aurora. Todos estos fenómenos cósmicos arrojan algo de luz sobre nuestra relación con el universo. No somos simples espectadores en todo este despliegue de fenómenos que ocurren entre la Tierra y el espacio. La vida en la Tierra evolucionó en este ambiente de rayos cósmicos, de auroras y relámpagos. Y todos los fenómenos que observamos son parte del ambiente en el que evolucionamos, así que son parte de nosotros, y nosotros de ellos. Los hermosos fenómenos atmosféricos que presenciamos, arcoíris, auroras y estrellas fugaces, al igual que las cosas potencialmente dañinas, como la radiación ultravioleta del Sol, nos enseña que la Tierra no es una esfera aislada o separada del resto del universo. No, somos parte del universo, y eso hace la Tierra aún más hermosa. Ahora